Descubriendo misterios, descubrimientos sorprendentes en el río Éufrates. El mundo no es ajeno a descubrimientos sorprendentes y, recientemente, biólogos de Zelanda tropezaron con un tesoro escondido de nuevas especies en lo profundo de una grieta. Sin embargo, una revelación mucho más escalofriante ha surgido del retroceso de las aguas del río Éufrates, una revelación que ha dejado a investigadores y lugareños asombrados y asustados. A medida que el lecho del río continúa secándose, secretos largamente enterrados han comenzado a salir a la superficie. Entre ellos se encuentra un descubrimiento tan impactante que desafía tanto a la ciencia como a la mitología. Escondidos bajo capas de sedimento y tiempo, los investigadores descubrieron lo que parecían ser los restos esqueléticos de una colosal criatura parecida a una serpiente. La estructura de su cráneo, la curvatura de su columna y la magnitud de sus huesos sugerían que no era un animal común y corriente. Algunos científicos inicialmente teorizaron que podrían ser los restos de una serpiente extinta o un reptil marino prehistórico. Sin embargo, a medida que avanzaba la excavación, comenzaron a surgir características peculiares, que guardaban un asombroso parecido con los dragones míticos de los que se hablaba en el folclore antiguo. ¿Podría ser esto evidencia de que bestias legendarias alguna vez vagaron por la Tierra? ¿O este descubrimiento conlleva un mensaje aún más siniestro? Los dragones han estado entretejidos durante mucho tiempo en las mitologías de diversas culturas, a menudo representados como entidades temibles, ya sean ejecutores divinos, guardianes del conocimiento prohibido o heraldos de la destrucción. Muchas civilizaciones creían que los dragones simbolizaban el caos y su presencia a menudo significaba un momento de ajuste de cuentas. El momento de este descubrimiento es intrigante. El río Éufrates ha desempeñado un papel vital en la historia y la profecía religiosa durante siglos. Algunos creen que la aparición de este gigante esquelético no es una coincidencia. ¿Podría ser esto una señal, una advertencia de que antiguas profecías se están desarrollando ante nuestros ojos? Pero el esqueleto desenterrado fue solo el comienzo. Una criatura acecha bajo las aguas. Los lugareños que viven cerca del río han informado de algo mucho más inquietante, una figura enorme y sombría acechando justo debajo de la superficie del agua. Aunque nunca emergió por completo, las poderosas ondas y ondas que creó provocaron escalofríos en quienes lo presenciaron. Sus movimientos eran antinaturales, como si algo antiguo e inquieto hubiera sido perturbado. Algunos describieron haber escuchado gruñidos profundos y guturales que resonaban desde las profundidades, sonidos que nunca habían encontrado. Estos espeluznantes informes han alimentado la especulación de que la criatura podría ser nada menos que el Leviatán, la monstruosa serpiente marina descrita en los textos bíblicos. El libro de Job pinta una imagen aterradora del Leviatán. Podrás atrapar al Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda. Podrás pasarle una cuerda por la nariz o perforarle la mandíbula con un anzuelo. Job 41, 1-2. Descrito como una fuerza indomable con escamas como una armadura y la capacidad de escupir fuego, Leviatán ha sido considerado durante mucho tiempo una metáfora del caos o una especie perdida de un mundo antiguo. ¿Pero y si Leviatán no fuera solo un mito? ¿Qué pasa si es real y ha resurgido? Las escrituras de Isaías 27, 1 sugieren además una profecía escalofriante. En aquel día, el Señor castigará al Leviatán, la serpiente que huye, y al Leviatán, la serpiente retorcida, y matará al dragón que está en el mar. ¿Será que Leviatán no es una sola criatura, sino una fuerza que reaparece en tiempos de gran agitación? Algunos creen que la aparición de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas ocultas, es una advertencia divina. Si esta bestia realmente acecha dentro del Éufrates, ¿qué mensaje trae su presencia? Reliquias desenterradas, cocodrilos momificados y misterios antiguos. El Éufrates no es el único río que revela secretos sorprendentes. Cerca de las orillas del río Jordán, los arqueólogos descubrieron recientemente un descubrimiento impactante: cocodrilos momificados, inquietantemente preservados por la naturaleza misma. Estos enormes reptiles, algunos con cabezas intactas y otros con cuerpos enteros secos y fosilizados, pueden haber sido parte de antiguos rituales o prácticas funerarias. Un hallazgo particularmente fascinante fueron los restos fosilizados de Conrhossus soranus, una especie de cocodrilo conocida como el asesino de dinosaurios rotos. Estos formidables reptiles vivieron hace aproximadamente 95 millones de años y medían entre 6 y 11,5 pies de largo. El descubrimiento de sus restos conservados ha llevado a los científicos a repensar sus teorías sobre la evolución y extinción de los cocodrilos. Anaconda gigante, un encuentro aterrador.
Mientras exploraban el Éufrates, un grupo de turistas se topó con un espectáculo que les hizo acelerar el corazón, una enorme anaconda. Mientras su bote se acercaba a la orilla, notaron que la serpiente se enroscaba inmóvil entre los juncos. Uno de los hombres, en un movimiento imprudente, golpeó a la criatura con un remo. Eso fue un error. La enorme serpiente, ya alerta, movió su enorme masa, revelando un vientre hinchado, posiblemente debido a una comida reciente. Lo que siguió fue un intenso momento de suspenso. En lugar de retirarse, el guía turístico, impulsado por una curiosidad que buscaba emociones fuertes, agarró la cola de la serpiente y la arrastró más cerca del barco. Los turistas observaron horrorizados cómo la bestia se retorcía antes de finalmente deslizarse hacia el agua. Las serpientes han tenido durante mucho tiempo un significado simbólico en varias culturas, a menudo asociadas con el engaño y el peligro. Desde la serpiente en el jardín del Edén, Génesis 3, 1, hasta las víboras que encontró el apóstol Pablo en Malta, Hechos 28, 3, han sido representadas como astutas y mortíferas a lo largo de la historia. ¿La muñeca del río, una reliquia espeluznante o algo más? No todos los descubrimientos en el río Éufrates son de tamaño monstruoso. Algunas son pequeñas pero igualmente inquietantes. Recientemente, unos cazadores de tesoros que buscaban artefactos tropezaron con algo inesperado, una muñeca de aspecto peculiar sumergida en el agua. Al principio no estaban seguros de si se trataba de un simple juguete o de un ídolo tallado. La inquietante artesanía y la extraña expresión de su rostro los dejaron inquietos. ¿Podría haber sido parte de un antiguo ritual? Algunos creen que podría estar maldito y lo vinculan con prácticas prohibidas como el vudú. La Biblia advierte contra tales prácticas en Deuteronomio 18, 9-14, al prohibir la hechicería, la adivinación y la comunicación con espíritus. ¿Fue esta muñeca una reliquia inofensiva o tiene una historia más oscura? Huesos humanos y restos de mamut, huellas de un pasado antiguo. Quizás el descubrimiento más escalofriante hasta ahora lo realizó un grupo de exploradores a lo largo de las orillas del Éufrates. Esparcidos por el lecho seco del río, encontraron huesos humanos, mandíbulas con dientes aún intactos, fémures e incluso una pelvis. La espeluznante visión planteó preguntas inquietantes: ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo terminaron aquí? Investigaciones más exhaustivas revelaron que el Éufrates alguna vez fue utilizado como lugar de enterramiento. En el siglo XIX, los prisioneros que sucumbían a las enfermedades eran enterrados en las profundidades del lecho fangoso del río. Con el tiempo, la erosión y el retroceso del agua expusieron sus restos olvidados hace mucho tiempo. Pero eso no es todo. Cerca de allí surgió otro hallazgo sorprendente: huesos enormes pertenecientes a un mamut extinto hace mucho tiempo. Los científicos estiman que los restos tienen al menos 11.000 años, posiblemente incluso más. Otro esqueleto, encontrado a pocos kilómetros de distancia, databa de 14.000 años atrás y parecía pertenecer al elefante mastodonte, un antiguo pariente de los elefantes actuales. Una reflexión final: ¿estamos presenciando historia o profecía? Desde serpientes gigantes y leviatanes al acecho hasta cocodrilos momificados y reliquias espeluznantes, los descubrimientos en el Éufrates plantean más preguntas que respuestas. ¿Podrían estos hallazgos ser advertencias del pasado o señalan algo aún mayor, algo bíblico? Mientras el río continúa secándose y revelando sus secretos, una cosa sigue siendo cierta: la historia nos habla. ¿Estamos listos para escuchar? ¿Qué opinas de estos descubrimientos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Descubrimientos antiguos y conexiones bíblicas. Los exploradores han desenterrado un hallazgo notable, un antiguo cuchillo de piedra, lo que sugiere que este mamut en particular no fue simplemente una víctima de la naturaleza, sino un objetivo de los cazadores humanos. Este descubrimiento añade peso a la teoría de que los primeros humanos coexistieron con estas enormes criaturas, cazándolas para sobrevivir. Curiosamente, la Biblia también contiene pasajes que muchos creen que hacen referencia a bestias tan colosales. Uno de los más notables se encuentra en el libro de Job. Job 40, 15-24, NVI. He aquí, Bijimez, que yo hice como te hice a ti, come hierba como un buey. He aquí, su fuerza está en sus lomos, y su poder en los músculos de su vientre. Su cola es fuerte como un cedro, los tendones de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Él es la primera de las obras de Dios, el que lo hizo,
acerque su espada. Este pasaje describe una criatura de inmenso tamaño y fuerza, una que según algunos estudiosos podría haber sido un tipo de mamut antiguo o incluso un gigante de tiempos prehistóricos ahora extinto. Pero este es solo uno de los muchos descubrimientos sorprendentes que se alinean con los textos bíblicos. El río Éufrates revela secretos increíbles. Se ha encontrado algo extraordinario en el fondo del río Éufrates, un descubrimiento tan impactante que está causando sensación en todo el mundo. A medida que el río continúa secándose, exponiendo secretos ocultos durante milenios, muchos se preguntan, ¿es esto un fenómeno natural o es una señal divina de eventos predichos en profecías antiguas? La Biblia advierte que el Éufrates se secará como señal del fin de los tiempos. Pero a medida que las aguas retroceden, surgen revelaciones aún más sorprendentes, misterios que desafían nuestra comprensión de la historia, la fe y lo sobrenatural. ¿Podrían estos descubrimientos ser parte de un plan mayor, una advertencia o incluso una señal de intervención divina? Únase a nosotros mientras exploramos uno de los descubrimientos más escalofriantes de nuestro tiempo. Y antes de continuar, no olvides darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. El descubrimiento de un enorme esqueleto humano. Informes de arqueólogos y testigos locales afirman que se ha descubierto un enorme esqueleto humano bajo el lecho seco del río Éufrates. Esta impactante revelación ha reavivado los debates sobre la existencia de los Nefilim, seres misteriosos mencionados en la Biblia. Según Génesis 6, 4. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Muchos eruditos creen que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de gigantes con extraordinaria fuerza e inteligencia. Los textos antiguos sugieren que alguna vez vagaron por la tierra antes de ser aniquilados por el juicio divino, sobre todo en el diluvio de Noé. ¿Pero y si algunos sobrevivieran? ¿Qué pasaría si sus restos hubieran estado enterrados durante milenios y fueran revelados ahora cuando el Éufrates se seca? Los primeros exámenes del esqueleto sugieren que pertenecía a un ser mucho más grande que los humanos modernos. Sus extremidades alargadas, su cráneo anormalmente grande y su enorme estructura ósea se alinean inquietantemente con las descripciones antiguas de los Nefilim. ¿Podría ser esto una prueba irrefutable de que alguna vez caminaron entre nosotros? Para aumentar el misterio, la ubicación del descubrimiento es importante. El río Éufrates se menciona con frecuencia en las profecías bíblicas, incluido Apocalipsis 9 y 14, que habla de 4 ángeles atados a las orillas del río, esperando ser liberados antes del fin de los tiempos. Si las aguas que retroceden realmente están exponiendo secretos antiguos, ¿podría este esqueleto ser una señal de lo que vendrá? Este descubrimiento surge en medio de agitación global, eventos naturales inexplicables y señales cada vez mayores que muchos creen que se alinean con la profecía bíblica. El libro del Apocalipsis habla de un tiempo en el que el río Éufrates se secará, allanando el camino para acontecimientos sin precedentes en los últimos días. Antes de seguir adelante, considere apoyar nuestra investigación con un super chat, sus contribuciones nos ayudan a descubrir más historias innovadoras. Gracias por su apoyo. ¿Podrían haber sido encarcelados los Nefilim bajo el Éufrates? ¿Por qué se enterraría un esqueleto de Nefilim bajo el río Éufrates? Esta antigua vía fluvial ha estado durante mucho tiempo envuelta en un misterio, y muchos creen que debajo de sus profundidades se encuentran ciudades perdidas, tumbas olvidadas e incluso puertas sobrenaturales. Algunos teóricos sugieren que los Nefilim fueron encarcelados bajo la tierra después del gran diluvio. Esto se alinea con Judas 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su propio dominio sino que abandonaron su propia morada, Él los ha reservado en cadenas eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Si esta interpretación es correcta, entonces el secado del Éufrates no es solo un suceso natural, es una señal divina de que algo antiguo, algo oculto durante miles de años, está a punto de desencadenarse. La descripción bíblica de los Nefilim. Los Nefilim fueron descritos como seres poderosos de inmenso tamaño y fuerza, descendientes de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. La Biblia hebrea a veces traduce Nefilim como gigantes, mientras que otras interpretaciones sugieren caídos. Génesis 6, 4 los describe como ángeles caídos, mientras que Números 1 y 33 los describe como gigantes. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, y nos parecíamos a nosotros mismos como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Este pasaje sugiere que los Nefilim eran seres colosales,
tan grandes que los humanos comunes y corrientes parecían insignificantes en comparación. Incluso entre los eruditos bíblicos de hoy, continúan los debates sobre su verdadera naturaleza. Los sonidos misteriosos bajo el Éufrates. Recientemente se ha informado de un fenómeno aún más extraño. Debajo del río Éufrates, que se está secando, ha surgido un sonido espeluznante, un ruido escalofriante que muchos creen que podría estar relacionado con antiguas advertencias de hace mucho tiempo. El Éufrates ha sido fundamental para la historia de la humanidad durante miles de años. Este río, que atraviesa Turquía, Siria e Irak, nutrió a algunas de las primeras civilizaciones del mundo, incluidas Mesopotamia y los sumerios. Con una extensión de 1300 millas, el Éufrates se origina en las tierras altas de Armenia y atraviesa el Medio Oriente antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Pero en los últimos años se ha ido secando misteriosamente, revelando un sistema de cuevas subterráneas lleno de túneles ocultos y cámaras inexploradas. Estas cuevas se han convertido en objeto de intensa especulación, a medida que surgen informes de sonidos extraños que provienen de lo más profundo de su interior, sonidos que se asemejan a gritos o lamentos sobrenaturales. Un relato describe a un hombre local que caminaba junto al río cuando se topó con una cueva recién expuesta. Mientras se acercaba, escuchó un ruido perturbador, un sonido que le provocó escalofríos. ¿Fue un animal atrapado? ¿El viento? ¿O algo mucho más antiguo, algo que había estado enterrado durante años y que ahora despierta a medida que el río retrocede? ¿Qué hay debajo del Éufrates? Cada día que pasa, siguen apareciendo nuevas revelaciones que generan preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Podrían estos hallazgos ser advertencias de eventos profetizados? ¿Estamos siendo testigos del desarrollo de antiguas profecías bíblicas ante nuestros propios ojos? Una cosa es segura, lo que se ha revelado está cambiando nuestra comprensión de la historia, la fe y lo sobrenatural. Y mientras el Éufrates continúa secándose, uno debe preguntarse, ¿qué más queda escondido bajo sus profundidades, esperando ser descubierto? Quédate con nosotros mientras profundizamos en estos increíbles descubrimientos. ¿Puedes oír ese sonido? Escuche atentamente y pregúntese, ¿qué podría ser? ¿Es el espeluznante grito de una criatura desconocida que acecha en la oscuridad o hay una explicación más racional? Algunos recordarán el misterioso sonido conocido como Julia. Al principio suena como un nombre elegante, pero en realidad Julia no es una persona, es un enigma. Este nombre se le dio a un espeluznante sonido submarino capturado en 1999, que se cree que se origina en las profundidades del Océano Pacífico. ¿Podría ser este el mismo sonido que escuchamos ahora? Improbable. El sonido de Julia se detectó a miles de kilómetros de distancia del río Éufrates, por lo que podemos descartar esa posibilidad con seguridad. Pero surge otra teoría intrigante. ¿Qué pasa si el sonido proviene de una fuente inesperada, delfines rosados de agua dulce? ¿Podría el misterioso ruido provenir de los delfines rosados de agua dulce? Estos mamíferos acuáticos únicos, conocidos científicamente como Inia geoffrensis, habitan principalmente en los ríos de América del Sur, particularmente el Amazonas. Su distintivo tono rosado y su naturaleza juguetona los convierten en una de las criaturas más fascinantes del mundo natural. Aunque no se sabe que residan en el Éufrates, ¿podría una especie no descubierta o un fenómeno similar explicar los extraños ruidos que resuenan en las aguas? Los delfines rosados de agua dulce son conocidos por sus vocalizaciones, que a veces pueden ser inquietantes y agudas. Si esos delfines, o una especie relacionada, de alguna manera llegaran al río Éufrates, sus llamadas podrían confundirse con algo mucho más siniestro. ¿Por qué estarían los delfines rosados de agua dulce en el Éufrates? La idea de que aparezcan delfines rosados en el río Éufrates plantea más preguntas que respuestas. Estas criaturas suelen prosperar en la cuenca del Amazonas, entonces, ¿qué podría llevarlas a una región completamente diferente? Una posibilidad es la alteración del hábitat. El cambio climático, la contaminación y la intervención humana, como la construcción de represas o proyectos de riego, pueden haber alterado las vías fluviales tradicionales, obligando a estos animales a buscar refugio en otros lugares. Otra teoría es que existe una especie de delfín de agua dulce completamente diferente y no descubierta, adaptada a los ríos del Medio Oriente en lugar del Amazonas. El misterio de las criaturas bíblicas. A lo largo de la historia, ciertas criaturas han estado envueltas en misterio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un delfín bíblico? Muchos textos antiguos describen animales que permanecen sin identificar, muy parecidos a los picar mencionado en la Biblia hebrea.
El picar aparece 14 veces en el Antiguo Testamento, a menudo en el contexto de la construcción del tabernáculo. Su piel se utilizaba para cubrir objetos sagrados, pero se desconoce su identidad. Algunos estudiosos creen que se trataba de un tipo de animal marino, mientras que otros especulan que podría haber sido un mamífero terrestre ya extinto. En Ezequiel 4 y 10, Yahweh describe vestir a Jerusalén, su novia metafórica, con prendas finas, incluidas sandalias hechas de un cuero desconocido. Te vestí con tela bordada y sandalias de cuero fino. Te até con lino fino y te cubrí con tela fina. NVI. La traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, ofrece otra perspectiva sobre el significado de la picar, pero la verdad sigue siendo incierta. Curiosamente, los animales marinos eran muy conocidos en el mundo bíblico. Los delfines y las marsopas prosperaron en el Mediterráneo, y aparecen referencias a ellos en textos judíos, incluida la Misná. Algunas interpretaciones sugieren que sus pieles se utilizaban para prendas y utensilios sagrados, lo que refuerza su importancia en la cultura antigua. El río Éufrates, símbolo de profecía y misterio. El río Éufrates es más que una simple característica geográfica, es un símbolo entretejido en la profecía, la historia y la leyenda. A medida que sus aguas retroceden, salen a la luz secretos enterrados durante mucho tiempo. ¿Son estas revelaciones una señal de un cambio inminente o son simplemente restos de un pasado olvidado? Este antiguo río ha desempeñado un papel crucial en innumerables civilizaciones, desde los imperios mesopotámicos hasta las profecías bíblicas. Ahora, su dramático declive está acaparando los titulares, generando especulación e inquietud. ¿Podría ser esto un presagio de los tiempos, como lo predicen las Escrituras? El significado bíblico del Éufrates. La Biblia contiene numerosas referencias al río Éufrates, algunas de las cuales lo describen como una prisión para fuerzas sobrenaturales. Según creencias antiguas, la ira de Dios provocó el encarcelamiento de demonios en las profundidades del río. Estas entidades estaban obligadas a evitar que desataran el caos en el mundo. En Apocalipsis 9, 14-15, se le ordena a un ángel que libere a 4 ángeles atados del Éufrates. Su liberación trae consecuencias devastadoras, ya que tienen la tarea de liderar un ejército para destruir a 1/3 de la humanidad. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a la 1/3 parte de la humanidad. Este pasaje ha alimentado siglos de especulación. Algunos creen que existe un túnel o puerta de entrada oculta que conduce al mismo lugar donde están encarcelados estos seres. Otros interpretan la profecía como una metáfora de una agitación global inminente. La naturaleza de los demonios en los textos bíblicos. Según las Escrituras, los demonios son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Apocalipsis 12, 9 describe su caída. Fue arrojado hacia abajo el gran dragón, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que extravía al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. La Biblia sugiere que algunos de estos ángeles caídos están actualmente atados, esperando juicio, mientras que otros deambulan libremente, influyendo en los asuntos humanos. Jesús frecuentemente encontró y expulsó demonios, demostrando su autoridad divina sobre ellos. En Mateo 8 y 29, un demonio reconoce el poder de Jesús, temiendo su destino inevitable. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo señalado? ¿Estamos siendo testigos de las señales del fin de los tiempos? Para quienes creen en la profecía bíblica, los cambios que ocurren en el mundo hoy, desde crisis ambientales hasta conflictos geopolíticos, podrían interpretarse como señales de que se acerca el fin de los tiempos. Muchos comparan estos acontecimientos con la anticipación de la llegada del verano. ¿Recuerda la emoción de esperar el último timbre escolar antes de las vacaciones de verano? Ese momento de expectación refleja el sentimiento que muchos tienen hoy mientras esperan el cumplimiento de los acontecimientos proféticos. Según 1 Tesalonicenses 4, 16-17, al sonido de la 7ª trompeta, Jesucristo regresará, marcando el comienzo de una nueva era. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los que todavía vivimos y hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. La sequía del río Éufrates, los sonidos misteriosos y las advertencias proféticas, ¿podrían estar interconectados?
¿Se está desarrollando la historia ante nuestros propios ojos? Una cosa es segura, el mundo está cambiando y los misterios del pasado están resurgiendo. Ya sean estos signos fenómenos sobrenaturales o naturales, nos recuerdan la profunda conexión entre la historia, la fe y lo desconocido.